Buenos días, lo primero daros los buenos días a todos y a todas. Nada, repetimos porque tuvo un éxito genial lo que hicimos esta adaptación al LED guiada de la mano de Carlos Torrijos. Lo primero, un amigo, una gran persona y un pedazo de profesional. Entonces, bueno, lo vamos a repetir. Tuvimos mucha asistencia la otra vez y en esta vez pues igual la vamos a tener. Así que el objetivo del día es, primero, pues darle las gracias de nuevo a Carlos por estar aquí otra vez con nosotros y regalarnos de su tiempo. Y es un placer, Carlos, poder estar haciendo esto y dándote esta introducción. Entonces, Carlos nos va a dar un repaso tanto desde el punto de vista de producción hasta el punto de vista técnico de dos producciones en las que él ha participado, como son el Rey León, que ya es una producción longeva, pero que desde que empezó allá por el 2008 o por ahí, o 2009, no lo sé, Carlos ahora no lo dice mejor, pues ha hecho una adaptación al LED en la cual Carlos ha tomado partido. Y luego la siguiente parte en la que él ha podido disfrutar y divertirse con la luz ha sido a Chorus Line. Es un teatro, nuevo teatro del Soho que se ha hecho en Málaga. Y en A Chorus Line, pues lo que ha hecho ha sido hacer una adaptación, es una obra, es un espectáculo que creo que fue de 1987, si no me recuerdo mal, Carlos, luego me lo rectificas tú, pero que lo puso en marcha y lo adaptó, todo con tecnología LED y nada. Espero que os disfrutéis y que os guste. Carlos, te dejo todo para ti. Así que nada, gracias y nos ponemos con ello. Te paso todos los trastos, como decimos aquí en el argot, y todo tuyo, Carlos. Gracias y espero que os guste. Se te escucha, Carlos, perfectamente y te vemos. Genial. Hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este pequeño ratito que vamos a intentar compartir con vosotros. Gracias a Stones por darme la oportunidad de estar compartiendo mi pantalla con vosotros, compartiendo mis experiencias. Gracias a Miguel por la presentación. Él también es un gran amigo, un gran profesional. Gracias a la Asociación de Autores de Iluminación, a la que pertenezco, y que bueno que nos apoya en esta actividad con colaboración. Os voy a contar un poquito cómo voy a desarrollar la ponencia o la presentación o como queráis llamarlo. ¿Vale? La intención es enseñaros un PowerPoint, una presentación diapo a diapo en la que os iré comentando cómo ha sido mi experiencia con dos shows en los que he participado, en cuanto a cómo he trabajado en ellos dos con el mundo del LED, con el mundo de la luz LED que he tenido que adaptar por circunstancias que todos ya sabemos y que son actuales y que cada vez estamos usando más. Os voy a compartir la pantalla, lo primero. Perfecto. Muy bien, pues como veis, vamos a hablar un poco de la adaptación al LED. Adaptándonos al LED se llama esta charla. Difícil situación la que llevamos viviendo desde hace tiempo con el mundo del LED. Difícil digo porque ha revolucionado un poquito toda la técnica y toda la forma de diseñar iluminación que teníamos, porque nos ha puesto en nuestras manos unas herramientas mucho más complejas de las que estábamos acostumbrados y de alguna manera tenemos que aprender a convivir con ellas, usarlas y disfrutarlas, ¿no? Vale, os voy a hablar desde mi experiencia, vamos a dividir en dos partes lo que es la ponencia y os voy a hablar desde mi experiencia en la parte técnica con el Rey León. Y en la parte de lo conceptual con Chorus Line, ¿vale? Son dos experiencias profesionales que yo he tenido y voy a intentar desarrollarlas un poquito. En la parte de Rey León, el diseñador es Don Holder. A mí me tocó la producción eléctrica, sobre todo la adaptación de la última adaptación
a cacharros o aparatos del mundo de LED, ¿vale? Y en lo conceptual os hablaré más de Chorus Line, que es un show que yo he rediseñado ahora para el musical que estaba girando antes del parón que todos hemos tenido. Entonces, para no alargarme más, voy a pasar a la siguiente. Dice de luminarias convencionales al LED, la parte 1, el Rey León. En la técnica os voy a hacer una pequeña disertación acerca de unas cuantas circunstancias que se han dado en la transformación al Rey León. ¿Qué razones nos llevan al cambio en Rey León? Bueno, pues son dos. Una es de diseño y técnica y otra es una razón económica. Las dos tienen un peso importante y las dos determinan un cambio en el tipo de luminaria, en el tipo de iluminación, en el tipo de diseño que Rey León tiene después de la adaptación a LED. Hay un proceso de desarrollo en el cambio a LEDs. Ese proceso viene dado por un diseño e implantación, por un estudio de ejecución del proyecto que lleva a cabo la producción eléctrica, en este caso me toca a mí dirigirla, por un diseño de iluminación o adaptación del diseño de iluminación y por una valoración de resultados. Vamos a ir viendo cada una de todas estas cosas, ¿vale? ¿Qué razones nos llevan al cambio en Rey León en Madrid? Bueno, hay unos antecedentes que ya habían, donde ya se había producido este cambio, es en UK, en Londres concretamente, en el teatro en el que se está representando desde hace un montón de años Rey León. También hay una gira, el UK Tour, que concretamente es el primer Rey León que sale en el cual el rig, todo el equipo de luces es de LED, 100% de LED. ¿Vale? Luego también hay un antecedente en Hamburgo, que ya habían hecho un cambio parcial, igual que el que hicimos nosotros el año pasado, ¿vale? Y también en Broadway, que también es un cambio parcial, no es un cambio total. Lo único que tiene cambio total es UK Tour, aunque no sé si actualmente, porque hace ya un año que hicimos el último, hay alguna actualización nueva. Lógicamente, ¿qué razones nos llevan? Pues hay un estudio económico primero. Bueno, pues Fernando Olives, que es el productor ejecutivo de Rey León, bueno, pues me llama y me dice: Carlos, estamos pensando hacer un cambio al LED, porque en muchas de las producciones de Rey León internacionales ya existe este cambio, nos están diciendo que hay cierto ahorro, ¿qué tal? Bueno, pues hay una primera charla y empezamos a concretar datos. ¿Qué supone el estudio económico? Bueno, pues un ahorro energético importante, un 85% del consumo estimado. Estábamos en 236.000 vatios a pleno rendimiento, quiere decir, si el equipo estuviera encendido a full, el tipo de luminarias que se usaban, gastaríamos 236.000 vatios y ahora estamos gastando 33.760 vatios, ¿vale? A pleno rendimiento. Por otro lado, hay un ahorro de repuestos. En Rey León se usa ya prácticamente, creo que nada, pero sí que se usaba Devon Glass. Devon Glass es un tipo de gelatina que no es gelatina, no es plástica, sino que es cristal que se pone delante de la luminaria y entonces, bueno, pues consigues el color que quieras. Puedes pedir un Lee, un Rosco, un GAM, cualquier número de ellos, y poniendo delante consigues el color que conlleva, pues que no se queman, ¿no? Pero también hay que cambiarlos. Normalmente anualmente en Rey León se cambiaban, bueno, por el deterioro que sufren, hay que limpiarlos. Bueno, pues este gasto va fuera, lógicamente. No hay que cambiar gelatinas, no hay que cambiar colores. Tampoco hay más cerámicas o portalámparas. Abajo tenéis dos luminarias, una batería de dicroicas de Mini Street de MR16, ¿vale? Y luego un cuarzo al uso, que son las dos luminarias básicas que se han cambiado en Rey León en este cambio del que estoy hablando, ¿vale? La dicroica, como bien sabéis, la Bipin está descatalogada y cada vez hay menos en el mercado. Desde Disney Theatrical, que es la productora que lleva toda la parte de teatro en Disney, que es quien lleva a Rey León en Madrid, bueno, pues decidió en un momento dado comprar todas las cerámicas, todas las dicroicas que encontró y todas las cerámicas. La cerámica sufre mucho y se quema habitualmente. El entrar, ya veréis luego dónde estaban situadas este tipo de luminarias, el acceder a ellas era realmente complicado
y bueno, había que acceder pues de repente en un intermedio, de repente entre función y función, porque se habían quemado. Bueno, pues eso no lo quitamos de medio, es un ahorro también importante. Hablamos de un 17% del running cost de LX, del departamento de LX al año, bueno, bueno, pues es un ahorro también, ¿no? Y luego el ahorro en lámparas, no gastamos más MR16, que se funde con frecuencia, no gastamos más lámparas de cuarzo de yodo, que bueno, que también se funden, y aparte cuando se funden, pues generan ciertos baches de luz, por ejemplo, en un ciclorama. Sobre esto hay unas decisiones técnicas y de diseño, decisiones técnicas como que el rig va a ser mucho más simple. Lo que tenemos colgado y lo que tenemos en el suelo, la luminaria sustituimos más luminarias por menos luminarias. En la reducción del equipo a sustituir en más de un 70%. El equipo a sustituir, hablo, el equipo que cambiamos, pues aproximadamente se reduce en número de un 70%, quitamos los dimmers, quitamos los cuarzos, quitamos las baterías MR16, tenemos menos cableado, mucho menos cableado. Estas baterías en Rey León son de 110 voltios por la cantidad de luz que dan más de 220, y entonces Don Holder las prefería y había que seriarlas y estaban seriadas exteriormente, cableado, mucho más cableado. Hay un menor tiempo de mantenimiento, no hay que cambiar los colores, no hay que limpiarlos mensualmente, y bueno, y hay menos averías porque eléctricamente el LED no tiene tantos problemas como puede tener el paso de corriente en una lámpara habitual o convencional, ¿no? Las pasadas son más sencillas, y la crew pues no tiene que estar sufriendo un estrés de cambio de luminarias porque se fundan o por cualquier problema de cerámicas. A nivel de diseño hay una mayor eficiencia lumínica, luminarias más eficientes, tenemos con menos unidades más luz, ¿no? Esto es evidente. Es una de las cosas, sobre todo en colores saturados, que el LED nos proporciona, ¿no? Y luego a nivel de diseño, muchas más posibilidades de color. Antes solo teníamos un color en un cuarzo, por ejemplo aquí pues teníamos un Devon 119, que es como el I-119. Bueno, pues ahora en ese cuarzo tenemos un no límite de colores. Esto es importantísimo para, bueno, pues para que el diseñador cuando se sienta pueda dar matices a lo que antes tenía o incluso buscar cosas que siempre había tenido intención de tener y que no conseguía. Ahora vamos a hablar un poquito del proceso creativo y del proceso técnico. Una vez que se aprueba por Stage Entertainment Spain la partida para hacer frente bueno, al cambio, al coste que supone el cambio, bueno, pues comenzamos a trabajar, ¿no? Las referencias creativas de otras producciones, normalmente de Rey León, pues se tienen. Don Holder ya había hecho adaptaciones a LED, con lo cual hay una referencia válida y a nivel de control de iluminación ya grabada que va a servir a la hora de enfrentarse en el escenario del Teatro Lope de Vega a lo que es el cambio de luz, ¿vale? Hay una primera etapa que son unos listados de equipos que corresponden al diseñador o a ese equipo, a Don Holder, ¿vale? Y hay una implantación técnica de esos equipos en planta sustituyendo a los antiguos que había, ¿ok? Aquí tenéis el listado, el primer listado que se manda para presupuesto. Todo el material no todo el material, pero parte del material, gran parte del material lo suministró Stones. Es material de ETC como Selador, Colosor 4 Linear, básicamente. Y luego Philips también hubo una partida que se determinó, que son los Pure Style. ¿Vale? Y bueno, aquí veis las listas, ¿no? Estas listas se mandan, se cotejan, se ve lo que hace falta. Bueno, nos dice cositas como que ahora hay muchos más accesorios para colgar una simple luminaria. Bueno, pues tenemos Trunion, que es una parte de fijación a la garra que hay de diferentes tamaños. Tenemos garras de diferentes maneras. Tenemos, bueno, diferentes posibilidades de lentes delante que ponemos. Ahí tenéis 50, 80, 80, incluso difusor y polarizador. Y bueno, y luego una serie de material que nosotros tenemos que sumar como producción eléctrica a todo ese montaje, bueno, porque ahí están los focos, pero ahora hay que cablearlos, ahora hay que direccionarlos, hay que decir por dónde van, por dónde vienen, todas esas cosas que técnicamente le tocan a la producción eléctrica en algún momento. Esto es una imagen que os quería enseñar para que veáis un poquito cómo fue o sobre qué se trabajó en el cambio.
¿vale? Tenéis Rey León, es un escenario abierto en el que aparecen elementos que vienen siempre de techo y de hombros, eso es la roca que llamamos, lo que veis en medio, y luego es una cámara o una caja de luz, ya por llamarla de alguna manera, compuesta por 3 patas en derecha y 3 en izquierda. Son cajas de luz que tienen dentro luminarias. Las luminarias están desde suelo a techo de la pata y siempre van desde fuera hacia adentro del escenario, o sea que iluminan en este sentido, y luego en el suelo, en la parte de la base, también hay otras luminarias que iluminan hacia arriba, ¿vale? Esto se compone en las 3 patas y el ciclorama tiene luz en la parte de abajo, que ahora veréis, y en la parte de arriba. Y las nubes, que conforman también la escenografía, también tienen luz rebotada, ¿vale? Son de tela blanca y tienen luz rebotada. Entonces, bueno, esto es para que veáis un poquito cómo después hicimos el trabajo o sobre qué se va a trabajar. ¿Vale? El proceso técnico, bueno, pues nos basamos o tenemos conocimiento de las soluciones técnicas que han llevado a cabo en el Tour de Inglaterra y en Hamburgo. Hamburgo se hizo pues, prácticamente 5 meses antes que Madrid, que es Lope de Vega. Bueno, y arrancamos la segunda etapa con un estudio de proyecto técnico. La producción eléctrica es mía, la oficina técnica de Juan Rey y el jefe de eléctricos es Israel G. López, ¿vale? Que son compañeros de toda la vida y con los que empezamos a trabajar, pues bueno, primero los listados, después la implantación, después qué quitamos, dónde va lo que quitamos, cómo montamos. Bueno, y en esta segunda etapa que aparece el proceso técnico, viene después el montaje en el Teatro Lope de Vega, ¿vale? En el que participa gran parte del equipo de Rey León a nivel técnico. La producción eléctrica la llevo yo, en la oficina técnica Juan Rey, Irra de nuevo, hay un equipo de freelance, hay un equipo de riggers y hay un equipo de maquinistas. El cambio de las luminarias se hizo concretamente en 2 días, se arrancó un domingo por la noche después de la última función de Rey León. Rey León el año pasado no paró más allá de 15 días, creo recordar, entonces una semana era para el cambio LED y otra semana para mantenimientos y otras cosas que tenía previstas Juan. En esa semana, el domingo, como os digo, arrancamos por la noche con el desmontaje, sacar todo lo que había que cortar hierros porque las patas tenían cierta dificultad para meter las nuevas luminarias, hubo que quitarlas todos esos hierros y con gente descolgada, ya entraron los riggers, entró un herrero, bueno, se dejó todo limpio y el lunes por la mañana arrancamos con el montaje, con todo limpio. Bueno, deciros que la intención era que nosotros trabajáramos lunes, martes, miércoles por la mañana para dejarle a Don Holder miércoles tarde, jueves y viernes para revisar toda la programación de los queues, que son cerca de 300 queues en Rey León. Y en casi todos interviene el ciclorama, por no decir en todos. Entonces, bueno, lo que hicimos es arrancar el montaje el lunes y bueno, pues todo fue como debía. Y os voy a enseñar un poquito cómo es la implantación. Este es el plano, digamos, antiguo de Rey León. Lo que veis en la LX2, LX3, LX4 y el X6, 6A y B, es donde se intervino para el cambio en lo que es la parte del techo, los overheat, ¿vale? Son baterías de dicroica, como os enseñaba antes, bueno, con color, que están dispuestas en 2 alturas diferentes, que ahora os enseñaré. Y bueno, pues todas esas baterías, aquí lo que hicimos es prácticamente se redujo, si veis aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, bueno, pues ahora están compuestas de 7 y luego en la parte de atrás, que veis una vara doble, esta vara, estos son cuarzos, son baterías de cuarzo que desaparecieron y estos se convirtieron en Linear 4 de ETC. Esto es lo que os decía de las baterías cómo están colgadas, esto es la nube que veíais anteriormente, las bambalinas, y esta es la disposición de las baterías de dicroica que había en su momento, era un Trunion con 2 baterías con posibilidad de colgar 2 enfocadas directamente sobre la tela y estaban encima de una eléctrica, ¿vale? Para no perder el espacio de la eléctrica, en el diseño original se planteó que estaban encima de tal manera que tenías que bajar, si querías acceder aquí tenías que bajar las 2 y lógicamente esta eléctrica queda baja y no te permite acceder arriba limpiamente. Eso era un detalle. Bueno, pues este veis es el plano de lo que sustituyó. Aquí en cada una de estas había 2, ahora solamente hay una. No tenemos color,
tenemos mucha más eficiencia lumínica y tenemos más posibilidades de trabajo en diseño, ¿vale? Esta es la que os decía que era la LX6A y D, que se convierte solo en una, ¿vale? Estos son Source for Linear y estos son selador de diferentes tamaños dependiendo pues el largo que queríamos ocupar de vara. ¿Vale? Esto es un plano más bien técnico en el que podéis ver la distribución de señal y corriente de esas 4 varas que veríais anteriormente, que bueno, esto se hace en producción eléctrica y se coteja directamente, en este caso con Isra y con Nacho, que estaban en el teatro, para ver que todo está en condiciones y que no va a faltar nada y que todo va a ir como queramos. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, la parte del suelo. Os decía que trabajábamos en altura las varas, se cambiaron las baterías y en el suelo, en la parte de atrás del ciclorama, hay un hueco, que ahora veréis una imagen. Bueno, estas dos líneas, el Ground Row 2 y 3, son dos líneas que se cambiaron anteriormente, que antes eran baterías de cuarzo y que se cambiaron por otro tipo de luminaria. 2 años anteriormente, ¿no? Antes de este cambio. O sea, ya hubo un pre-cambio a LED, digamos, de alguna manera. Y bueno, esta es la disposición que había anteriormente al cambio. ¿Vale? Aquí lo tenéis, este es el primer cambio, no es el cambio último que hicimos. Estos son los cuarzos con sus Devon Glass, las baterías, y estas son baterías de LED. Y bueno, aquí tenéis el plano que antes veíais con una batería de cuarzos aquí, pues ahora se ha sustituido por una batería de LED, ¿no? Que bueno, pues que permite otra serie de tipos. Esto fue una pequeña tarima que hubo que hacer corrida de punta a punta en esta superficie para poder darle la altura que el diseñador nos pedía y los ángulos correctos a los enfoques para reflexión de luz y generar el ciclorama. La hizo maquinaria del teatro, se implantó y sobre ella estuvimos trabajando. Bueno, aquí veis un detalle del hueco en las patas, con baterías de Pure Style, que son baterías de LED cálido y frío únicamente en blanco, y las selador que veis aquí, bueno, con su difusor. Y bueno, pues esta se construyó unas piezas específicas para poder elevar, porque nos dimos cuenta que cuando se planteó Rey León en el origen, el suelo de escenario que está debajo del decking actual, hay diferentes desniveles y necesitábamos sobrelevar, dependiendo del hueco de la caja, más unas baterías que otros. Entonces generamos unas estructuras que hizo Javier Moreno, que lo que nos permitían era levantar o bajar para poder igualar la luz donde necesitábamos. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis otro dibujo técnico de lo que es el planteamiento, digamos, más eléctrico y de producción eléctrica y señal de toda la distribución necesaria sobre un montón de cableado, porque las baterías de LED antes, las baterías de dicroica estaban cada una con diferentes, creo que llevaban 4 circuitos cada una de ellas, iban dobladas y bueno, entonces resulta que en una vara antes teníamos 4 Harting o 4 socapés y ahora con una estábamos más que sobrados, ¿no? Eso también es limpieza de montaje y otras cositas. Bueno, esta veis es un alzado de la pata, de una de las patas, concretamente lo que podéis ver es las luminarias que se montaron, que os decía que enfocan desde fuera hacia adentro. Aquí tenéis la planta de la pata, aquí tenéis las luminarias, ¿vale? Esto es digamos, perdonadme, el modelo antiguo, en el que veis que hay 2 luminarias en diferentes alturas y linealmente en toda la pata, desde arriba abajo, y luego en el suelo teníamos otras 2 baterías de dicroica pequeñitas, complicadas de acceder. Las patas no son fáciles, tienen un hueco pequeño para sacar una luminaria y cambiarle. No es una cuestión fácil, ¿no? Entonces, bueno, esta ya es la actual, la que tienen ahora mismo colgada. Si veis aquí la batería de LED de selador directamente centrada. Aquí hubo que cortar para meter las nuevas, es lo que decía del herrero el primer día, y las 4 baterías que tenéis con diferente exposición. Y en el suelo, lo que antes teníamos 2, ahora se puso una batería que os enseñaba antes, un Purelite de Philips y una selador de TC. ¿Vale? Veis todo más reducido, más limpio y con más posibilidades. Interesante. Aquí tenéis precisamente lo que está hablando de la Purelite y de la selador. Este es el hueco de suelo. Bueno,
esta de nuevo es un diagrama, un dibujo de la parte de las patas a nivel de eléctrico y de señal, ¿vale? Y bueno, y por último, bueno, pues hablar un poquito del proceso creativo, aunque realmente no me corresponde. Yo soy diseñador asociado también de Holder en Anastasia, me tocan las Anastasias europeas, por ahora hemos hecho 3, y bueno, pues conozco muy bien a Don y creo que es un gran diseñador y una excelente persona. Y bueno, pues el proceso creativo creo que venía muy, bueno, cuando tú haces un primer cambio, empiezas a tener sensaciones de luz diferentes y bueno, igual no lo asimilas tanto como cuando has hecho un tercer cambio que es, o un cuarto cambio que es el que le correspondía a Madrid, ¿no? Hablando con Don, siempre te planteas cuando estás diseñando luz, ¿no? ¿Qué es más interesante o qué es más bonito o qué te sugiere más, ¿no? A nivel de imagen con la luz y bueno, yo creo que Don estaba muy contento con el cambio, pero al mismo tiempo él decía que en realidad no era ni mejor ni peor, era diferente, ¿no? Y yo creo que es así. Bueno, hay una revisión del diseño de iluminación por su parte, lógicamente, la actualización del diseño sobre otros shows de Rey León. Lo que quiere decir es bueno, que la base de programación que venía de Inglaterra y todas las paletas, bueno, pues ya venían hechas, de alguna manera toda la actuación del diseño que ya estaban hechas, sirven como ensayos para Madrid. Caroline Wong es la asistente de Don, que también estuvo en Madrid para apoyarle y ayudarle en lo que necesitaba para la parte creativa, cambio, adaptación. Y luego la programación QIQ, que la hizo Nick Simons y, como os digo, bueno, pues estuvo basada en toda la base de programación de Inglaterra. Bueno, y así para terminar os voy a enseñar algunos ejemplos bueno, de cómo quedó Rey León con su nueva luz LED, ¿no? Bueno, pues colores saturados con mucha más viveza, yo creo, y es un comentario general. Intensidades más potentes, sobre todo en las patas son complicadas de iluminar con el sistema antiguo, con el nuevo también, pero bueno, yo creo que han ganado en riqueza cromática, sobre todo. Aquí tenéis un elemento que es el árbol de la vida, que bueno, que es un elemento importante dentro del show de Rey León. Aquí tenéis otra imagen con tonos a cálido. Bueno, la caja escénica de Rey León es rica por su ciclorama, sus patas y sus nubes. Yo creo que son impresiones visuales muy potentes, ¿no? Aquí tenéis a Rafiki en el árbol de la vida también. Y aquí tenéis una imagen del sol, que es una imagen para mí muy potente, ¿no? Visualmente, con 4 elementos, 2 jirafas, un tigre y el sol, ¿no? El desierto. Bueno, pues es algo que el color simplemente te da un montón de matices y de manifestaciones. Así que nada. Bueno, pues eso es lo que os quería contar un poquito del proceso técnico de la adaptación al LED, basado en la experiencia del Rey León, y ahora me gustaría hablar de otra cosa que es lo conceptual o el proceso más creativo en la Chorus Line que me tocó afrontar el año pasado también en el mes de octubre, septiembre-octubre en Málaga, en el Teatro del Soho, teatro que estrenó Antonio Banderas este año con la producción de Chorus Line. Y bueno, pues os voy a hablar un poquito de todo el concepto de iluminación y de cambio al LED. Bueno, un esquema así general, una propuesta de diseño, una propuesta de dirección, condicionamientos del diseño e iluminación, un planteamiento de diseño con un diseño original y un diseño actual, y por último el diseño de iluminación actual propio y la valoración de resultados. Bueno, arrancamos por la propuesta de diseño. La propuesta de dirección, a mí cuando suena el teléfono y me llaman y me dicen, Carlos, nos gustaría que te hicieras cargo del proyecto de Chorus Line para el diseño de iluminación que queremos presentar en Málaga. Desde el principio, tanto Antonio como la parte de dirección creativa tenían claro que el concepto que querían era el concepto antiguo, Chorus Line
antiguo original, mejor dicho. Chorus Line tiene toda su base es la del original, o sea, la escenografía, las coreografías, la base de luz, sonido, todo, absolutamente todo tiene un remember, ¿no? A un recuerdo a lo que es la apuesta original. Entonces, bueno, lo que me piden es actualizar, respetando el diseño original como base, como os comentaba, pero sí darle un plus o intentar buscar una pequeña actualización a nuestro tiempo, ¿no? Bueno, también como condicionante en la propuesta de dirección está que es un diseño para Málaga y gira, o sea que vale para las dos, pero que en gira se ha de montar en 2 días, con lo cual, bueno, pues esto te obliga a determinar ciertas cosas que tienen que ir rápidas a la hora de programación y a la hora de enfoque, por ejemplo. Y luego otra de las premisas es que tenía que usar la dotación del teatro. El Teatro del Soho se inaugura con una dotación importante en iluminación, sonido y vídeo, que en su momento, bueno, pues es una decisión propia del departamento técnico del teatro, y a mí pues me llega el rider y tengo que intentar trabajar con ese rider, es la premisa, ¿no? Bueno, condicionantes del diseño e iluminación, estos son condicionantes propios de dirección, lo que os he comentado antes, o de producción o del propio espacio y teatro. Y bueno, yo como condicionantes de diseño tengo una cosa que se estrenó en 1975, un show, Chorus Line, la primera que se estrenó. Bueno, pues se estrena con unos condicionantes de equipo referente ahora, lógicamente, entonces no era ningún condicionante, contó con un buen equipo, pero todo eran recortes, el 99% o el 98% del equipo eran recortes, de luz convencional, lógicamente, LICOS que llamamos entonces, de 750 y de 1 kilovatio, lo veréis en la lista. Vale, con lo cual, bueno, pues actualmente llevar cerca de 277 recortes que podéis leer ahí que tenía en gira, enfocarlos en un breve tiempo, en un breve espacio de tiempo y dejarlos todos perfectamente para un show que además tiene bastante geometría y bastante curro de diseño de formas, pues yo lo veía realmente complicado. Entonces, bueno, como además tenía que trabajar con el equipo del teatro, en el equipo del teatro había mucho móvil, pues entonces había que empezar a pensar en ello, ¿no? Y luego, este era otro de los condicionantes del diseño de iluminación, es que el equipo no está listado por el diseñador. Normalmente cuando yo diseño, yo elijo las herramientas con las que voy a trabajar. Cuando partes de un diseño, cuando estás adaptando a otro teatro que vas a estas cosas, bueno, pues igual alguna cosa usas, pero no es normal. En el mundo del musical siempre el equipamiento lo eliges tú y las herramientas con las que vas a trabajar y arrancar el diseño, pues las eliges tú, igual que un escenógrafo elige sus materiales de construcción y estas cosas. Entonces, bueno, de alguna manera el no tener mi equipamiento propio, mis herramientas propias, pues tenía una limitación frente al equipo de diseño original, ¿no? Entonces, bueno, planteamiento de diseño, pues lo que hablábamos, diseño original, diseño actual. Hay un estudio del planteamiento, yo cojo el diseño original, intento trabajar lo máximo posible, me embebo y disfruto y aprendo de Taron Masha, que es la diseñadora original, veo toda su documentación original, estudio la adaptación posible y genero el diseño que hoy está o que volverá a estar en breve en los escenarios de nuestro país, incluso en Broadway. Bueno, hablar un poquito de Taron. Taron nació en 1925, murió en 2009 de Alzheimer. Es una mujer muy importante en el mundo de la iluminación y en el mundo del musical. Ha tenido Tonys, por ejemplo, por Folies, por Chorus Line, por Dreamgirls, y bueno, y otras muchas nominaciones por otras cosas. Es yo creo que de las grandes diseñadores del mundo del musical y de la danza en el mundo. Murió, como os digo, de Alzheimer en 2009 en Connecticut, y el día que murió los teatros de Broadway hicieron un fade out, un dimmer en sala en su honor, ¿no? Como anécdota, decir que utilizó el primer control computerizado en el mundo del
del espectáculo, concretamente en el mundo del musical. Ella decía que si no hubiera usado este tipo de control, las luces de Chorus Line serían diferentes, sobre todo por los 0 segundos que tiene, que la máquina manual no es capaz de ejecutar con la misma precisión que una máquina computerizada. También decía una cosa, y es que, bueno, que desde aquel momento se perdía un puesto de trabajo en el mundo del control, porque normalmente las manuales las controlaban 2 personas y él las iba a controlar una, pero que, bueno, que el show ganaría en el tiempo y así fue. Bueno, eso es un poquito hablando de Taron. Bueno, yo empiezo a coger la documentación original que encuentro, que voy buscando, que pido que me envían y bueno, hay una documentación, hay unos planos de Taron, hay unos planos de Ken Billington, que es un diseñador importantísimo también en el mundo musical americano, diseñador de Chicago y de un montón de shows grandes. Ken hizo la adaptación de Chorus Line, la primera adaptación que hubo de Chorus Line, y bueno, yo tengo algún contacto con él, nos conocemos y bueno, me mandó una serie de documentación, él hizo una primera implantación para Málaga que no fue aceptada, en fin. Bueno, yo cojo toda esta información, tanto de Taron como de Ken Billington, y bueno, empiezo a estudiarla y os voy a hablar un poquito de cómo es la documentación de ella, que es muy interesante y sobre todo muy, muy emotiva porque tiene un punto antiguo muy, pues que gusta ver. Y también voy a hablar de 2 conceptos importantes que son la línea y Mondrian, Piet Mondrian, que es un artista famoso. Y bueno, son 2 conceptos importantes dentro del show de Chorus Line que yo debí de estudiar y trabajar de alguna manera. Bueno, este es un plano, es el plano original de Chorus Line, de Taron Masha. Pues como veis, toda una reliquia. Yo diría que está dibujado incluso con planillas de la época y con Rotring o con algún tipo de plumilla. Y bueno, Chorus Line es un escenario abierto totalmente, en el que hay una escenografía que son unos peristoys, que son unos triángulos, como veis, que giran y cada cara tiene un decorado diferente. Uno tiene espejos, otro tiene un final y otro es negro. Y luego aquí hay unos espejos que son estos elementos que veis aquí, que suben y bajan. No hay más escenografía. Importantísimo la línea. La línea es esta línea que veis aquí, que está pintada físicamente en el suelo, que está a 1,55 m del tope de movimiento hacia boca de los actores, ¿vale? Que es una línea blanca pintada, como os digo, y que es la línea en la que los actores se pasan, haciendo un poquito de historia del musical. La historia del musical de lo que trata es de la vida de los bailarines de aquella época en el mundo de las audiciones. Todo el show se basa en una audición que hacen para un gran musical y bueno, su relación con el coreógrafo y sus relaciones personales y sus vivencias a través del tiempo que han tenido para llegar a ser lo que son y cómo han tenido que luchar y pelear. Mucha parte del show está desarrollada en la línea porque cada uno cuenta su historia, sale de la realidad, entra en la realidad. Ahora os hablaré un poquito más del concepto de la línea, pero bueno, importante elemento. ¿Vale? Bueno, pues como veis son todos recortes, básicamente. Hay algún frenelito por ahí, alguna cosa, pero el 100%, 3 cañones, el 100% o el 90 y tantos por ciento es convencional. ¿Vale? Esta es la planta de Ken Billington, que es con la que él hizo la adaptación. Como veis ya aparece algún móvil. No son móviles de LED, perdón, son móviles de descarga, todos ellos, pero bueno, hay una base grande de convencional. ¿Vale? Aquí tenéis bueno, pues la lista de material o el equipamiento en el que, bueno, pues ahí veis que, por ejemplo, hay licor de 750 por posiciones establecidas. De alguna manera, pues a mí me da una idea también de cómo estaban distribuidas, documentación, ¿no? Para generar el diseño posterior. Aquí tenéis una Magic de Taron, por ejemplo, en la que habla de, bueno, pues de los canales y de su posición y de su configuración. Aquí, por ejemplo, hay 12K. 12K es, bueno, pues que son los Site LR con su color,
bueno, pues diferentes anotaciones que incluso te hablan de la posición en el enfoque. Aquí habla, por ejemplo, de los personajes. Chorus Line son 17 personajes en la línea. Diana, Paul, Mark, Bob, entonces cada uno tenía un canal, porque ahora os contaré cómo estaba distribuido el color. ¿Vale? Aquí tenéis una focus sheet, ¿vale? Que bueno, que te da un poco idea de cómo estaba hecho el enfoque a grandes rasgos, ¿no? Te dice que, por ejemplo, pues que la unidad 5, que es el canal 37, que está usado, y aquí te dice diagonals, todo esto son diagonales, ¿vale? Y esta es la forma de enfoque americana, que es coordenadas de X y de Y, o de Y y de X, ¿vale? Y en la que te dice dónde te tienes que situar, concretamente esta tienes que estar en 6R, 6 a 6 pies en una marca que hay en el suelo en R, en el 0, en la posición de Y en 0, ¿vale? La luz tiene que ir a tus ojos y luego pues tiene que estar fuera de las candilejas, bueno, una serie de indicaciones que es un sistema que se sigue usando todavía actualmente y que bueno, que es muy preciso para el enfoque. Aquí nosotros no lo usamos en España, bueno, yo en los musicales sí que, en muchos de los que he hecho sí que lo he adaptado porque me parece interesante para que la gente luego pueda enfocar cualquier tipo de luminaria. Vale. Y bueno, os he dicho que iba a hablar de dos conceptos importantes, uno es la línea y otro es Mondrian, ¿no? La línea, como os decía, tiene que estar a 1,55 de la línea frontal máxima a la que los bailarines pueden llegar, independientemente de la corbata sea más grande o más pequeña. En ella se sitúan 17 personajes, que son los 17 nombres que veis aquí. Cada personaje en el diseño de Taron tenía un cenital, un frontal cenital y un contra, ¿vale? Tenía 3 recortes para cada uno de ellos. Uno de ellos tenía color, concretamente la banda, y bueno, pues jugaba con él de diferente manera. Bueno, pues yo vi que la línea, efectivamente, a la hora de poder enfrentarme a iluminarla, yo la parte de contra la sustituí por esbóbodas. Hay una línea de 11 esbóbodas que te permite cada 2 personajes iluminar, que bueno, pues a mí creo que es una luminaria que me gusta muchísimo, que sigue estando en el mundo del no LED. Es una de las cosas que no usamos en Chorus Line con LED, pero que bueno, que tiene una gran importancia a nivel de backlight, de contra, ¿no? Y luego, por otro lado, yo la parte delantera la solucioné de otra manera diferente, pero bueno, he estado hablando un poquito de la línea. Aquí veis el detalle de cada uno de los personajes, cómo tiene que ser su cuadradito. Entonces, esto es el enfoque, pues no es fácil, lógicamente, para que quede tal y como ella lo tenía diseñado, como ella preveía o le gustaba que tuviera que estar. Siempre en Chorus Line la línea hacia adelante suele ser blanco y la línea hacia atrás suele ser color. La línea hacia adelante o la línea propiamente es la realidad, luz fría, luz cálida blanca, con algún toquecito muy sutil de color, y de la línea para atrás es el mundo de las fantasías de los personajes o de la no realidad en este show, ¿vale? Bueno, el otro elemento que os decía que marca en luz y que es importante, no solo en luz, sino a nivel escénico y a nivel incluso escenográfico, es Mondrian, ¿vale? Pierre Mondrian es un pintor del siglo pasado, que lo conoceréis seguramente porque lo que hacía era cuadros de colores muy vivos, los mezclaba, eran geometrías de color prácticamente. Vale, pues aquí tenéis la Magic Sheet de Taron, de cómo su Mondrian debía de ser, ¿vale? Su Mondrian está compuesto de 17 cuadraditos, igual que 17 personajes, cada uno tiene un color, y aquí podéis ver el canal, y aquí veis el color, que es un adaptado de GAM, que luego yo sustituí por Lee y que además lo pasamos a LED, ahora os contaré, ¿vale? Bueno, eso es la base en la que yo formulo todo el proceso de estudio en el diseño del anterior Chorus Line. Y os voy a hablar ahora un poquito de cómo planteo el cambio a la nueva adaptación del diseño que yo propongo sobre la base original siempre de un show que estaba prehecho ya por Taron, ¿no? Bueno, hay un estudio de adaptación con todo lo que os he contado. Hay una base importante en la línea, una base importante de trabajo sobre Mondrian, una base importante sobre el color
y por último los planos que se generan, ¿vale? Os hablaba de la línea, aquí tenéis los personajes los 17 personajes de la línea de Chorus Line. Estos son los personajes de Chorus Line España, ¿vale? Y bueno, en esa posición, no sé si llegáis a ver las líneas del suelo, creo que sí que se ve, es una línea blanca que está pintada y que siempre está ahí y con la que se trabaja mucho, ¿no? Entonces, bueno, mi planteamiento para la línea, como os comentaba, ya tenía un recorte por personaje de frontal, uno de cenital y uno de contra. Yo hago una línea, esta es la línea la línea blanca. De contra uso esbóbodas que me permiten, bueno, pues en momentos en los que hay un solo personaje, no dejar la línea, sino tocarla desde atrás. Bueno, hay un trabajo creo que importante de intensidades, de juego entre unos personajes y otros. Y luego con esta vara, que no solo me permite lógicamente trabajar la línea, sino otra serie de conceptos como Mondrian, generales y otros especiales, pues lo que hago es con los recortes generales, esos 17 cuadraditos que veíais. Yo me di cuenta que no siempre se usan, no siempre necesitábamos usar los colores o los personajes con su recuadrado, porque no estaban separados y era una premisa que no tenía mucho sentido, porque de repente solo había 5 personajes, o había 4, o había 3, o había 1. Entonces, con los móviles tenía las posibilidades de llegar a todos ellos, y aparte los móviles me permitían bueno, pues trabajar en otras áreas, y aparte era más fácil hacer un preset focus desde una mesa que desde una escalera, que queda preciso y exacto tal y cual. Como frontal uso estos cacharros, perdóname que yo los llamo cacharros siempre los focos, que veis en la LX1, ¿vale? Que también son cacharros de LED con cuchillas, concretamente son Ghiblis, y aquí tenemos Mackencore, ¿vale? Y Spider, que los usaba para base de contra también de corbata y también para remarcar alguna cara de algún especial. Y bueno, lo que hicimos fue una tabla de preset, por llamarla de alguna manera, una Magic Sheet, en la que tenéis los canales antiguos, ¿vale? Y los focos nuevos. Entonces, bueno, pues este es el número de preset que se correspondía con el canal antiguo. Entonces, si yo quería usar en DON algún cacharro, sabía que en este caso tenía el 20, porque es el que está en su línea, ¿vale? Si quería usar un Ombebe, que es el PS54, pues es el 24. 24 el PS54 y aparecía su cuadradito perfectamente dibujado. Y estos son la base de WOS de Spider, que usamos para, bueno, pues lo que decía, para resaltar un poquito. Es luz bastante cenital, con cierta dureza en cara y estas cosas que provoca la luz cenital, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito el estudio de la línea y la adaptación al mundo de LED de lo que era la convencional a la línea. Y aquí tenéis el Mondrian, ¿vale? Este es el Mondrian que yo dibujé. Esto es una imagen que habéis visto al principio cuando habéis entrado en la charla, que es la imagen bueno, de la disposición de los diferentes cuadrados que configuraban el Mondrian. Bueno, enfocar todo esto con recortes y que queden todos bien y que sea preciso, pues lleva un rato. Los preset focus también llevan un rato. Edu Chacón, que es el programador y amigo íntimo y genial y excelente persona que muchos conocéis, bueno, es el que se encargó de hacer el Mondrian. Yo recuerdo que una mañana llegamos, medimos, hicimos una plantilla y Edu se quedó como pues prácticamente un día entero trabajándolo, ¿no? Algunos problemas con cuchillas, pero bueno, una vez que estaba era genial. Y ahora en gira lo que llevan es un tapiz de moqueta hecho, que extienden, que ya tiene los dibujos de las marcas, con lo cual encima directamente te pones con cada cacharrito y vas dibujando las cuchillas y en 20 minutos está. Enfocarlo yo creo que hubiera llevado 2 horitas largas, ¿no? Y bueno, aquí tenéis la Magic, que lo que dice es que, bueno, que el antiguo 44, perdón, sí, que es un Li 019, que es el color. El 40 es el Fixture concreto y antiguamente era el 270 y el 269. ¿Vale? Estos son. Y luego aquí tenéis indicaciones de cómo hicimos la planilla. Pues un eje de coordenadas, cuánto mide por lado cada cuadrado, qué color tiene, qué canal tiene. Y así fuimos generando lo que es el Mondrian. El Mondrian trabaja a nivel de diseño y de estética del show bastante. Hay veces que trabaja conjunto, que aparece todo él. Hay veces que aparecen cuadros
alguno de los cuadros, marcando personajes. Bueno, hay veces que se usa como base general y es el mundo de color más potente que hay en el show, el momento de más mezcla de color, ¿no? Es un show bastante sobrio en color, quitando algún color de calle, pero la base prácticamente es blanca y en gran parte del show. ¿Qué más os cuento? Bueno, pues os decía que otra de las premisas importantes para llegar a la paleta de color de Chorus Line, bueno, pues es cómo se trabajó el color. Primero había una paleta de color bueno, que Taron lógicamente no tenía scroller ni siquiera, tenía colores puestos delante de, entonces la paleta de color era un foco o un color, no había más, y bueno, depende de la disposición en calles o en diferentes partes del espacio, pues tenía esta paleta que veis aquí. No eran de Lee, eran de GAN en su momento, con la adaptación aquí trabajamos con Lee. Entonces, bueno, lo que se hizo fue un match color, lo que se hizo es coger la paleta convencional que había en el show y algunos colores que yo quería usar en el show, y lo que hicimos fue trabajar con un string color, con un cambio de color que está planteado en una parte de convencional que no es de LED en el show, que son las calles bajas, ¿vale? Y entonces esta paleta lo que hicimos es coger un recorte, poner el cambio de color delante con todos estos colores que veis aquí, encenderlo, tirarlos a un ciclorama, que ahora veréis alguna imagen, e intentar igualar con todo el mundo LED que teníamos. O sea, lo que hicimos es toda esta paleta de color y alguna más se generó en LED. ¿Vale? Por aproximación, por sensación, por tocar la luz y ver cómo cae sobre la piel, con ver cómo proyecta sobre blanco, bueno, con un trabajo que no es fácil, que lleva un tiempo y que es, yo creo, el gran hándicap o el gran, no diría problema, pero sí la gran controversia en cuanto a nos viene a un diseñador y es bueno, por la cantidad de trabajo que hay que generar, ¿no? Creo que con el CMI de un móvil antes teníamos muchos menos complicaciones de lenguaje con los programadores y con las marcas que tenemos ahora con el color en el mundo LED, porque antes era CMI y sabías que si mezclabas hacía con magenta daba lo que daba y que si lo mezclabas se hacían con, con Yellow pues daba lo que daba, pero ahora no, ahora tienes que tener en cuenta que igual son 5 colores, que puede ser aditivo o sustractivo, entonces depende de la luminaria con la que estés trabajando, pues es diferente. Entonces esto era muy gracioso porque yo con Edu nos reíamos porque le decía, vale, quítale cian. Y bueno, no había que quitarle, había que darle, pero al mismo tiempo había que usar el Congo o el azul más que tienen algunos cacharros. Bueno, eso es un poquito lo que nos llevó un tiempo, pero yo creo que luego al final a la hora de dibujar encima del escenario, pues nos quedamos muy contentos y muy tranquilos. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, una calle doble de sala derecha e izquierda que estaban planteadas y bueno, el dibujo que había era Li 201, Li 202, Rosco 357 no color y Rosco 34, de 4 en 4 cada uno de ellos, y yo lo que planteé fueron 8 recortes, aquí tenemos 2, 4, 6, 10, 12 y 8, 20, y por 8 sustituimos, llegamos a bajar la cantidad de luminarias para enfoque y al mismo tiempo con todas ellas podía tener esa gama de color en cada una de las posiciones, pues mucho más rico y mucho más interesante, ¿no? Entonces el color de alguna manera aquí también nos ayudaba a trabajar de diferente manera a como estaba con la convencional, ¿no? O con el mundo no LED. Bueno, este es el ajuste de color que hicimos, el proceso. Esto es en el plató de Fluge, que es donde arrancamos la producción eléctrica y el prepping. Y como, bueno, pues ahí tenéis a Edu con una mesa, control EOS, que es el que llevábamos en el show, que es el que había en el teatro. Y bueno, pues ahí veis un recorte con un cambio de color encendido. Y bueno, pues paso a paso, cacharro a cacharro, había unos cuantos modelos de luminarias, pues fuimos generando nuestra paleta de color, ¿vale? Con nuestros nombres propios y bueno, luego hubo un gran trabajo de preparación en Chorus Line, un gran trabajo. La adaptación
la adaptación no al show, la adaptación simplemente a luminarias que no eran las convencionales. Tú enciendes un recorte y enciendes un recorte, enciendes un recorte con LED y enciendes otra cosa, con otras posibilidades, con otra textura de luz, con otra calidad, con otra cantidad de luz, en fin. Eso requiere un estudio y un trabajo. Aquí veis otra parte del proceso, ahí tenéis los recortes de LED y de no LED y bueno, pues ajustes que hay que hacer, hay unos que se van el blanco más cálido, otro que se va, bueno, en fin, trabajito. Y bueno, y aquí tenéis la planta que antes veíais de Chorus Line, pues esta es la planta actual, es la planta mía, ¿no? La planta de mi diseño, en el que, bueno, pues veis que hay una base de móviles importante, prácticamente el 90% de lo que es el RIC, la parte del techo, quitando las esbóbodas. Esto también son unos cacharros de LED, ¿eh? Y bueno, pues aquí tenéis un poquito pues lo que es toda la disposición. Había Ghiblis, Encore, Spider T1, era el material propio del teatro, como os digo. Bueno, los Spider creo que eran parte no tenían suficientes y se alquilaron, y los Ghibli también, porque bueno, aquí las calles, concretamente, aquí había 3 recortes que Taran usaba para hacer tallos o calles altas, y bueno, yo me tuve que ir a Ghibli, las balas estaban bajas, me tuve que ir a un cacharro que abriera mucho para poder coger lateralmente y hacer calle lateral. Sistema de cañones que usamos importante porque no pudimos usar en el Teatro del Soho, no hay planteada cabina de cañones, por espacio lo metieron a público. Entonces hay una pasarela arriba y bueno, al final tuvimos que poner unos móviles, concretamente unos BMFL, que se controlaban desde RoboSpot. Un trabajo también bonito y al mismo tiempo entretenido y complicado, pero los chicos de la crew de LX, de la producción, tiraron para adelante con él genial. Así que no hubo más allá que trabajar, como siempre, con la luz. Bueno, aquí tenéis un poquito el cambio, que sustituye a qué o qué intentaba tener yo para esa cosa que iba a necesitar posteriormente. Bueno, pues ahí tenéis un poquito el ejemplo, lo que os decía antes de las calles que cambian a recortes. ¿Vale? Aquí tenéis las calles actuales. Anteriormente habéis visto que llegaban a tener 20 recortes y ahora estamos en 8. Las bajas con cambio de color, que os decía, que se usan bastante y con color incluso, y las altas con LED eran Sulfur de los Lustar de TC, y bueno, con un resultado, la verdad es que muy interesante en cuanto a comparación de color y de luz. Y bueno, aquí tenéis, por ejemplo, lo que os decía, el cambio, aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y nos quedamos en 8, ¿vale? 4 de LED y 4 de convencional. Esto que veis aquí son anotaciones de color que yo en su momento tenía que tener en cuenta porque, bueno, cuando el grupo 101, que eran del 101 al 112, estaban usados, siempre iban en Li 202, entonces yo podía saber cómo era ese color en ese momento, ¿no? Y igual que aquí del 141 al 152, que son las bajas, en Li 118 más Li 118, curioso, doble Li 118. Bueno, pues para terminar, bueno, pues hablar de la programación, del diseño de iluminación, del momento de llegar al teatro y trabajar no solo con la parte técnica y el montaje, que lo llevó a cabo Nano, Albert, que es el jefe de eléctricos de la productora y el que se encargaba después de continuar con el show, y el jefe técnico, que fue Francisco Grande. Entonces, bueno, pues arrancamos todo el montaje, luego una programación, tuvimos nuestro tiempo para trabajar. La verdad es que ahí se agradece siempre a producción que te den tu tiempo para poder llevar adelante el show, y bueno, disfrutando de un trabajo, yo creo que con mucha solera y con mucho reposo, y nunca bueno, teniendo miedo de las nuevas tecnologías, sino intentando hincarles el diente, intentando buscar de ellas lo mejor y más positivo para nuestro trabajo o para el diseño, ¿no? Bueno, os voy a enseñar algunas de las imágenes del show, de cómo quedó el show, para que podáis ver
de qué estábamos hablando. Esta es la línea, este es el momento final, es el once, que es el momento en el que ya se les han elegido unos cuantos para ir a representar el show en Broadway, y bueno, este es el momento apoteósico, que bueno, que seguro que más de uno, si oís la música, lo recordaríais, si es que no lo habéis visto. El show se estrenó en Málaga, posteriormente arrancó la gira en Bilbao, después estaba en Barcelona, y con el parón que nos trae de cabeza a todos ahora, pues tenía que haber venido a Madrid. No va a Madrid finalmente porque el tiempo se ha pasado y creo que la producción está cancelada para ir a Madrid. Íbamos a Broadway, es el primer musical que desde España saltaba allí, y bueno, pues está también aplazado por las cuestiones que todos sabéis. Y también estaba pedido en UK, y bueno, pues a ver qué pasa con él. Ahí teníais la línea, aquí tenéis otra imagen, bueno, de un momento del show. Como veis, mucho trabajo de luz de calle, bueno, es mucho de danza, mucho de musical danza, son todos bailarines, actores, pero básicamente con una base y un nivel importante en danza. Aquí tenéis otra imagen, aquí tenéis una imagen. Todas las imágenes que estáis viendo son mías o de Javier Salas, que es el fotógrafo. Las anteriores, las de Rey León, son cedidas por Stage Entertainment, y alguna mía también, y alguna de Irra. Aquí tenéis un momento de la realidad de Casi y Zack, que era el personaje que hacía Antonio Banderas. Aquí tenéis un momento de coreo y de cambio a color, bueno, de vivir las sensaciones de un personaje, y el resto acompañarle en la coreo, ¿no? En la situación. Aquí tenéis otro momento. Aquí podéis ver el Mondrian, que no está completo, pero sí que tiene una base importante. Aquí tenéis otro momento de la coreo. Hay una cosa importante, y es que siempre la parte, os decía, de la línea es blanca y la parte de atrás es color. Es como referencias a los fantasmas de los personajes, ¿no? Como referencias a las cosas que les preocupan, o a las cosas que han marcado su vida. Y casi todo está referenciado a los colores violetas, ¿no? A los colores lavandas, a los colores que muchas veces usamos para la fantasía en el mundo del teatro. Aquí tenéis la línea en el once final. Y bueno, y esta es una imagen que quería usar para despedirme de esta presentación y de este ratito que estaba intentando pues pasar con vosotros. Y bueno, voy a dejar de compartir la pantalla por si tenéis alguna pregunta. A mí me gustaría hacerte una, Carlos, la hago así de tirón. Dime, Miguel, por supuesto, dale. Yo, o sea, lo del el LED bien, pero yo creo que sobre todo, bueno, pues es como cuando yo creo que ha habido que adaptarse, ¿no? A todo un poquito, ¿no? Y creo que una de las cosas positivas es que tú llegas a un espectáculo, ¿no? Tú lo has dejado preparando en octubre y llegas en mayo, y en el 90% de las ocasiones tienes lo que creaste, cosa que con la lámpara, con los móviles, cuando usábamos lámpara, eso dependíamos mucho de un mantenimiento y de una reposición de lámparas. Eso yo imagino que se habrá agradecido, ¿no? Sí, 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 sí que hay, en esa línea sí que hay un factor positivo, ¿no? Porque entre otras cosas, bueno, lo único que puede variar, que sabéis todos, es el color, que está el calibrado de los LED, que se puede hacer en las máquinas cada cierto tiempo, y que no es muy normal que se descalibre, pero sí que es verdad que la cantidad de luz suele ser la misma. Lógicamente, el cambio de una plaza a otra pues conlleva el trabajo de los enfoques, y el trabajo tiene que hacer la parte que se queda encargada una vez que tú te marchas. Yo en Chorus concretamente
sí voy a todas las implantaciones nuevas que hay, con lo cual pues limpio lo que considero y lo dejo andando, pero sí que es verdad lo que dices, ¿no? Pues un recorte, una luminaria que la lámpara está en un 80% de su uso, no tiene el mismo rendimiento. Entonces, de esta manera sí que lo tienes. Con los móviles pasa exactamente lo mismo, ya sabes. Sí. Con los móviles una lámpara de descarga empieza a caer a partir de las 500, 600 horas bueno, y luego se suman también todos los condicionantes, que eso siguen existiendo en el mundo de LED, que es la limpieza y el mantenimiento de los cacharros, ¿no? Porque si no están limpios y bien mantenidos, yo siempre digo que las herramientas deben estar en perfecto funcionamiento para lo que van a usar, sea de lo que sea, sea de luz, sea de un mecánico, sea de lo que sea, un destornillador de estrella que está totalmente fastidiado, la punta no vale. Pues lo mismo pasa con un móvil o con un recorte, ¿no? Cuando tú tienes un foco y tiene una capa de suciedad la lente que lo que te permite es salir un 70% o un 60% de su luz, eso no es lo que quiero. Yo quiero que la luminaria dé la luz máximo posible. Entonces sí que eso es verdad que por ahí a nivel de caída de lámpara y estas cosas se han ganado muchas. Mira, ¿Tenemos ya alguna tienes. pregunta? No sé si Gracias, te he Carlos. contestado, Ahí Miguel. tienes. Sí, 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 ¿no? perfectamente. Si era un poquito en general, ¿no? Vale. La opinión. ¿Tienes ahí ya se van animando? Aquí está Juan Carlos, que nos dice, quería preguntarse si para el próximo diseño que hagas vas a incorporar cosas que hayas aprendido en estos dos trabajos que nos has enseñado. Pues sí, Juan Carlos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena pregunta. Sí, siempre yo creo que cuando diseñas siempre hay herramientas que vas sumando a la mochila o a la maleta, ¿no? Siempre, siempre. Y te funcionan. Hay cosas que te funcionan y las vuelves a usar, hay cosas que no te funcionan, hay cosas que ves que te pueden servir para otras, pero bueno, yo creo que sí, sí, por supuesto que sí. Hay una herramienta que me ha gustado mucho y es el recorte de LED, ¿no? El recorte de LED me parece que es que tiene un potencial que, bueno, a nosotros en el mundo musical que usamos mucho recorte o luminaria de tusteno con cambio de color, con los problemas que da el cambio de color y la limitación de color que tienes, porque al máximo son 24 colores, pues yo creo que de hecho, hay dos diseños que ojalá se hagan este año en los que tengo planteado alguna luminaria de las que usé. Luego hay otros que ya conocía que ya conocía antes y que se siguen usando, pero bueno, sí que creo que continuaré con muchas herramientas, igual que antes las había usado. Bueno, parece que espero haberte contestado, Juan Carlos. Tenemos a Alberto. Alberto, al pasar la paleta de color a móviles, era constante la paleta de color en los diferentes móviles, aunque incluso fuesen del mismo tipo y marca. Si son del mismo tipo y marca, la paleta es constante. Si estás preguntando si siempre teníamos el mismo color, sí, siempre tenemos el mismo color. Si nosotros grabamos un preset focus en el que el cian o el LED R y el rojo y el green están en una intensidad concreta y no tienen ningún condicionante físico por delante, siempre va a tener. Y hablas de los móviles, ¿era constante? Sí, 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 era constante. Era constante, siempre es la misma. Manuel, hola Carlos, ¿la altura de varas cambia respecto al LED? No, cambia respecto a los ángulos. La altura de varas normalmente viene marcada en el mundo del teatro y los musicales, viene marcada por la altura de la escenografía o por la altura que se determina el show y no cambian. Igual cambian, ¿te refieres porque que den más luz? O igual lo que hay que trabajar son las intensidades, pero no la altura, yo creo que no cambia. Nacho nos pregunta, gran trabajo y difícil adaptación. Gracias, Nacho. Personalmente, ¿qué te gusta más, el resultado en luz LED o en luz convencional? Bueno, yo no me gusta el resultado. No voy a hablar de la luminaria, ¿no? Me gusta el resultado. Hay veces que lo consigues con LED y hay veces que lo consigues. Pero lo interesante es, o lo bonito es, bueno, conseguir lo que realmente te propones, sea con LED o sea con convencional. Si quieres tener un color y que ese color sea el que tiene que ser, o quieres tener una temperatura de color fría o cálida y no la consigues con LED, bueno, pues la conseguirás con otro, pero
me gusta al final lo que llevo encima del escenario, lo que acabo viendo. Michel nos pregunta, hola Michel de Valencia, nos ha explicado en qué giras disponéis de 2 días para montaje, para esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitáis? Bueno, pues los montajes normalmente en un musical, el montaje, programación, actores, ensayos, bueno, desde que arrancan los ensayos hasta que se estrenan normalmente pasan 2 meses. El montaje suelen ser de todo, escenografía, luces, bla, 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 de 15 días. Luego solemos tener otra parte de técnicos, de dry tech o ensayos técnicos y programación de luces, que eso sería el primer mes. Y el segundo mes arranca normalmente con ensayos de actores en escenario. Y luego hay una parte que son previas, que suele ser a los 15 días normalmente del segundo mes, y ya ahí entra público y empezamos a trabajar más en fino sobre lo que es el diseño. José Manuel pregunta, ¿qué tal es el trabajar con los móviles cañón de seguimiento? Vale, en este caso los cañones no eran de LED, eran BMFL de descarga, 1800 vatios, y bueno, pues es un trabajo que yo lo intenté en otra ocasión y no me llegó a funcionar, y ahora estoy contento con él. Es bueno, sobre todo hay una cosa que a mí me gusta mucho, y es bueno, que el trabajo de los cañoneros depende de ellos mucho y que además tienen que ser buenos cañoneros, y que a mí una cosa que me fascina y es cuando tú un móvil lo puedes dejar quieto en un personaje. Si hay un personaje estático y está hablando, me molesta mucho cuando estoy sentado en un patio de butacas y está el personaje quieto y el cañón no para de moverse, aunque sea despacito, pero se mueve alrededor. Eso es molesto, y con un cañón tipo móvil no pasa, porque al moverlo y posicionarlo está totalmente quieto. Entonces, en este show, que hay muchos momentos estáticos de personajes que están contando su historia, no hay nada que distraiga más allá que lo que tiene que enseñar, que es la voz del personaje y la historia del personaje. Blanca Roldán, hola, nos pregunta, has comentado antes que para hacer el Mondrian más rápido se copió en una superficie para llevar los diferentes teatros. Al ser diferentes teatros, ¿no habría que adaptarlo? No, porque el espacio de Chorus Line siempre es el mismo. Normalmente en casi todos los shows intentamos tener el mismo espacio, ¿vale? Intentamos que lo que hemos hecho en un sitio se repita en ese sitio. Entonces aquí el fondo está a X distancia de la línea está a X distancia de la boca, y derecha e izquierda, la cámara negra que la compone, cierran cierran el espacio tal y como tiene que ser, con lo cual el Mondrian siempre cae en el mismo sitio y siempre es igual. Si no, sería una locura. Jorge Pérez dice, si buscas un color pastel en una luminaria LED, ¿cómo te afecta esto a la intensidad? ¿Puedes llegar al rendimiento que marca el fabricante? Bueno, pues esto entiendo que primero depende de la marca, ¿no? Depende de la marca, pero bueno, yo creo que el rendimiento, tú nunca miras qué rendimiento te marca el fabricante. Yo no me pongo a jugar con la luz y a trabajar con la luz. Y lo que me gusta es ver que el color pastel es el que quiero y que la intensidad es la necesaria. Si no, tendré que duplicarla, y si es mucha, tendré que bajarla con el dimmer, ¿no? Antonio Media, buenos días. Antonio, ¿cómo estás? ¿Tienes que duplicar aparatos cuando trabajas con el LED por intensidad lumínica? ¿Tiene la misma eficiencia? Depende del color. No tienes por qué duplicar. Normalmente en un blanco siempre te va a dar más un PAS 64 o un recorte que un recorte LED. Pero cuando trabajas con color, ganas, porque lo que estás es sumando LED, si es aditivo, y por otro lado no estás restando físicamente una gelatina que pones delante. ¿Vale? Entonces depende, pero vamos, no tienes por qué duplicar. Yo no he duplicado, al contrario, como has visto, hemos reducido el equipo en Chorus Line. José Ángel Maldonado, hola José Ángel, ¿cómo estás? En danza el PAS 64 es sagrado para muchos iluminadores. ¿Con el LED se consigue esta calidad? No, rotundamente no. Una cosa son las luminarias con una fuente, cada una tiene su fuente. Las fuentes LED generan un tipo de luz, una calidad y una cantidad de luz, y las fuentes LED y las fuentes de tungsteno o las fuentes de lámparas convencionales es una fuente diferente y genera una luz diferente.
¿Intentamos imitarla? Sí, lo conseguimos. A veces sí, a veces no, depende de la luminaria y depende de la física. La luz es física, siempre necesita algo sobre lo que proyectarse y entonces, bueno, dependiendo de sobre qué se está proyectando, conseguimos muchas veces lo que queremos o no. Creo que el par 64 no es sustituible por ninguna fuente LED. Para mí, yo no he encontrado con qué sustituirlo, aunque sí intento, si lo necesito, aproximar lo máximo posible, pero no solo por la luz y por el tungsteno, sino por el punch que tiene. Bueno, pues el par es el par, ¿no? Es sagrado en danza, es sagrado en teatro y es sagrado en cualquier maleta de diseñador. Javier Mata Serrano nos pregunta, a día de hoy, ¿no has encontrado una alternativa a los esboboda? Bueno, hay esboboda LED ya, no los he probado, la verdad, pero bueno, pasa un poquito igual que con el par, ¿no? Son luminarias, bueno, que estamos que nos dan unas sensaciones y un concepto de luz muy marcado, muy cerrado, con mucha potencia, que muchas veces no hace caso al color. eh, y bueno, tiene unas connotaciones que creo que hay que tomarla como una luminaria más, ¿no? Pues las bóvedas, el parlet es el parlet, el par 64 es el par 64 y si necesitas la luz de las bóvedas tienes que buscar las bóvedas. Cuando no exista, pues habrá que intentar imitarla, ¿no? Pero por ahora, si quieres tener la luz de un par, pon un par. Si quieres tener la luz de unas bóvedas, pon unas bóvedas, ¿no? Creo que es lo correcto. Y por último, Javier Mata Serrano. Hola Javier, me refiero lógicamente a una alternativa que te satisfaga. Si alguna vez tenías pensado utilizar esbobodas y no os podéis poner que las... eh, eh, pues Javier, no lo sé. Sinceramente no lo sé, depende del efecto que quieras. Igual he puesto un 5 kilos cerradito, no lo sé. Igual es a un bin con color. Bueno, las bóvedas no es difícil de conseguir, ¿no? No es un cacharro que hay un montón de ellos y si quiero si quiero una luz muy concreta, la busco, intento tenerla, intento convencer a quien sea necesario para que me la ponga, ¿no? Porque, bueno, porque al final tendrá su sentido y su justificación. Es igual que si a un escenógrafo le dices, no puedes poner un decorado de mármol, bueno, lo pintará, pero ahí el resultado, pues, será el del pintor, ¿no? Será bueno, será malo. Entonces, bueno, intentar imitar siempre tiene sus posibles cosas adversas, ¿no? Amigo Lalo, ¿cómo estás? ¿Cómo consigues reducir el pico de encendido del LED, regulación inicial, cuando no tienes un dimmer mecánico? El pico, ¿te refieres a cuando con un tiempo de 5 segundos, por ejemplo, mandas de cero a full? Entiendo. Bueno, hay luminarias LED que ya no tienen ese pico. Creo que hay el mercado cada vez es más eficiente en este sentido y nos da más posibilidad de regular como queremos. Lógicamente el dimmer es algo importantísimo. A mí me pone muy nervioso esto de que de repente pic, porque no quiero estar mirando a dónde se enciende la luz, quiero estar mirando lo que está pasando en el escenario. Entonces eso es un problema. Pero bueno, yo creo que hay muchas luminarias ya que trabajan con el dimmer en 16 bits en condiciones, ¿no? Gracias, Lalo. Nacho, de nuevo, nos pregunta, ¿tuviste libertad a la hora de grabar cues o te tuviste que tenía el diseño original? Bueno, yo tenía una base de un cue list hecho, pero yo no tenía referencias visuales, o sea, no partí de un vídeo en el que estuviera viendo. Yo tenía un cue list en el que sabía que en ciertos momentos estaba en la línea y que el cue se correspondía con momentos de línea, que se correspondía con momentos de color, pero en ese QList me tuve que ceñir al diseño original, porque bueno, la coreógrafa y directora era la misma, y entonces lógicamente un show que tiene referencias antiguas, bueno, pues esas referencias hay que de alguna manera respetarlas, pero me ceñí en lo que os está contando, ¿no? De alguna manera. Pues nada,
al final os habéis animado. Gracias por las preguntas, Miguel. Yo agradecer que hayáis estado con nosotros compartiendo este rato, compartiendo la pantalla, compartiendo la experiencia y bueno, desear que pronto nos veamos en los escenarios y en la calle y que podamos continuar disfrutando del mundo de la luz y del mundo del arte y de la cultura que tan necesarios son. Gracias de nuevo, Stones, gracias de nuevo a la asociación, gracias a todos por asistir a la charla y espero que hayáis disfrutado el momento. Miguel, no Sí. sé si quieres decir algo. Sí, gracias, gracias Carlos, gracias a todos, gracias a la asociación y nada, solo que os cuidéis mucho y que ya queda un día menos para que salgamos de esto y que se nos vayan todas las incertidumbres y seguro que vamos a salir fuertísimos de toda esta cagada que nos han colocado. Así que solo invitaros para que la próxima semana vamos a tener una charlita muy interesante el miércoles, así que os acompaño. La puedo avisar? ¿La puedo anunciar? Sí, ¿O anúnciala, no? venga, en primicia, Carlos, sí, venga. Nos va a echar la charla a la Seila, pero Bueno, venga, dale. venga, yo os digo que el próximo miércoles vais a tener aquí a un gran amigo, compañero y diseñador de la hostia, hablando bien y pronto, que es Juanjo Llorens, que además le veo que está por ahí viendo la charla. Y bueno, Juanjo os va a contar cómo se maneja con sus programadores, creo que es la charla. Y bueno, os aconsejo que no la perdáis porque, bueno, pues Juanjo es uno de los grandes y seguro que va a ser muy entretenida y con un buen feeling. Así que no sé si Seylan se va a enfadar con nosotros, pero bueno, ya tiene un público ya generado. Seguro que no, Carlos. Gracias, gracias a todos y cuidaros mucho. Venga, abrazos fuertes. Gracias, gracias Miguel, gracias a todos. Nos Gracias, Carlos. vemos.